este curso ya concluye con la elaboración de este proyecto final y ustedes por equipos acaban de desarrollar durante el último parcial un proyecto que se implanta en un contexto que ustedes eligieron, hicieron un análisis del contexto, un análisis de conceptos y premisas con relación a ello. Y la parte medular de este ejercicio es que implementaran herramientas de arquitectura paramétrica, principalmente usando Grasshopper. Ahorita la dinámica va a ser una presentación igual por equipos, va a ser en el orden que viene ahí que ustedes ya conocen. Tienen 10 minutos de presentación. La parte central es que ustedes logren dar respuesta a las preguntas que les hice llegar por Schoology, donde hablábamos de pues que expliquen el contexto, el concepto, la hipótesis de su proyecto y principalmente que me demuestren el conocimiento de las herramientas de diseño paramétrico hasta llegar a la especificación necesaria de su proyecto. Bueno, entonces el equipo 1, nos escuchamos. Ujú. Bueno, nosotros les vamos a hablar de nuestro proyecto que fue escogido el lugar, el Teatro de la Paz. Bueno, para encontrar la problemática nos pusimos en contacto con una persona de la Secretaría de Cultura y esta persona nos comentaba que el lobby, de repente se daban estas conferencias de prensa, pero que no tenían un mobiliario establecido y, por ejemplo, no sé si lo que queríamos era que lo que fuéramos a construir no invadiera visualmente el fondo del teatro y que en sí envolviera a la bailarina. Después empezamos como a bocetar y llegamos a este primer como acercamiento. Bueno, ya pasando a lo que viene siendo el proceso de modelado, decidimos primero, bueno, nosotros teníamos un modelo ya proporcionado del Teatro de la Paz en Revit y decidimos exportarlo para saber más o menos cómo iba a quedar. A partir de eso comenzamos. Una vez en Grasshopper utilizamos prácticamente todo el proceso bueno, creamos las hojas de recorte para acomodar las piezas y ya finalmente utilizamos el comando de pack objects una vez de que se sintetizó la información con Endwine para crear las piezas. Bueno, después ya para resolver la parte de como de los detalles constructivos, hicimos una propuesta de ensamblaje que es mediante barras de unión, ángulos de unión y tornillos. Bueno, le pasamos ahora sí palabra al equipo número 2. Bueno, nuestra intervención es en el paso peatonal en la Avenida Constitución, lo que es la calle Villerías y el Jardín Alameda. Estos son los primeros bocetos de nuestra propuesta, donde buscamos esa enfatización del cruce peatonal. Primero, pues fue igual el trazo de las curvas y por líneas bases que se trazaron directamente en rinoceros. Después de eso se lleva la geometría a Grasshopper, por medio del parámetro grep. Ya estando aquí se aplica el componente extrude a lo que fue la superficie traída desde rinoceros. Bueno, como una vez realizado todo esto, también realizamos algunas especificaciones de los herrajes que tenemos que utilizar para, aunque la estructura es autosoportante por el mismo encastre, algunas partes se tenían que reforzar con escuadras de unión de 3x3 pulgadas con tornillo negro o pija negra de octavo por 3/4. Sí, ya en las vistas finales del contexto podemos ver como uno de los principales factores que nosotros tuvimos que tomar en cuenta fue las proporciones de los arcos que existen aquí en San Luis Potosí, pero también considerar el paso de los vehículos de uso colectivo. Eso fue uno de los factores más importantes, sobre todo para poder lograr bien los apoyos en los laterales, los que van a soportar. Bueno, nuestra propuesta es la cubierta en Villa Foresta. La ubicación está en Soledad de Garciano Sánchez, en Villa Foresta. El área se comprende entre los camellones
desde la calle Real de 14 y la unidad deportiva de San Luis. Bueno, nosotros vamos a trabajar sobre una virgen que está en el centro del camellón. Al parecer las personas que viven aquí fueron los que colocaron esta virgen y nosotros queremos darle como un lugar a este sitio religioso. Bueno, primero que nada, aquí presentamos lo que viene siendo pues, un corte arquitectónico sobre el sitio y la estructura, en el cual podemos notar pues, lo que viene siendo el camellón central, que es donde se encuentra esta estatua de la Virgen. Pues bueno, aquí pues ya vemos lo que viene siendo el modelo de cómo quedaría la estructura con las sombras, con la luz, el techo de color, el área de donde se encuentra la Virgen, las diferentes vistas del modelo. Bueno, como solución en rinoceros se hizo todo lo que es el modelo. Se empezó por lo que es un rectángulo simple para generar una superficie plana, y después de ahí activar lo que son los puntos de unión y usar el componente de soft move para generar estas columnas verticales. Bueno, en cuanto a Grasshopper, se usó lo que fue en el ejercicio 8, poner una nueva información para separar las estructuras y conectarlas a lo que es Pack Objects, y después a lo que es OpenNest para colocar lo que son las piezas, el despiece en un formato. Bueno, nosotros somos el equipo 4, estamos conformados por Raúl Banzini, Giuseppe Loredo, Arlet Castillo y yo, que soy Estefanía Ortiz, y nosotros decidimos hacer un pabellón en el Centro de las Artes. Y esto nos llevó a 3 problemáticas principales, como que los recorridos habituales eran demasiado largos, o sea, de un espacio a otro, y que no hay un espacio destinado a sentarse o para pasar el tiempo en este lugar, y hay demasiada incidencia solar. Pues como aportación arquitectónica que nosotros queríamos hacer es, como ya lo dijo, como dentro de nuestras premisas era hacer un espacio que se integre dentro de este lugar del panóptico, donde pues tengamos en consideración todas las preexistencias para nosotros poder llevar a cabo una. Bueno, ya con todo esto ya comentado por mi compañero, se pasó a Grasshopper y se utilizaron los componentes para poder formar nuestra figura de acuerdo a nuestras especificaciones, y utilizamos componentes como Grid y BB Radial, ya que teníamos como referencia, pues ya anteriormente comentado, que teníamos la torre panóptica. Bueno, ya pues esto sería ya pues, el resultado de cómo quedarían pues, todas las piezas, ya tratando de empezar a mostrarlo al proyecto, lo que sería alrededor de la torre panóptica. Bueno, aquí tenemos la propuesta de lo que son los materiales. Estuvimos investigando y vimos que una propuesta buena sería el uso de la madera laminada, que se utiliza para poder hacer piezas muchísimo más largas de lo que se. Y bueno, esto ya son los detalles constructivos. Lo que tenemos aquí es cómo lo vamos a anclar al suelo. Nos ayudamos de un proyecto análogo en el que vimos que utilizaban, en vez de una cimentación como concreto o algo así, utilizaban placas de madera que iban en el perímetro. Entonces decidimos poner en las 2 placas que tocan las dos piezas. Hola, nosotros somos el equipo 5. Vamos a presentar nuestra propuesta de una intervención en el Museo de Arte Contemporáneo, el edificio MAC. En la fachada poniente nuestra hipótesis tiene esta forma. Nos adecuamos al friso que existente, esta forma triangular. Nosotros lo vamos a hacer con una adecuación entre lo curvo y lo triangular al mismo tiempo. Bueno, aquí vemos que para el proceso de diseño utilizamos el soft move para generar las curvas, como ya mencionamos, respetando toda la alineación del edificio. Después,
empezamos a definir los parámetros de la hoja de corte, que es un aglomerado que mide 2.44 por lado y es de 12 milímetros de grosor. Las láminas para que se nos pudieran acomodar las piezas a la medida necesaria, porque nuestra cubierta mide 16.5 metros de largo y pues obviamente es mucho más largo que las piezas que tenemos disponibles. Entonces ya esto se lleva a OpenNest a una escala de 1:1 para generar nuestras piezas ya acomodadas. Después vamos al texto para generar las etiquetas y nos genera etiquetas una por pieza. Para sostenerla decidimos utilizar cables tensores, esto con la intención de respetar esa verticalidad. Para sostenerlo tenemos la viga original, que la consideramos viga metálica 1, como pueden ver tiene 80 centímetros de peralte, realmente es muy grande. En algunos puntos vamos a utilizar cartabones para algunos refuerzos, sobre todo en las uniones entre los perpendiculares. Esta soldadura sería a base de filete y en contorno. Y bueno, en cuanto a las fachadas, los alzados, realmente así es como queda nuestra forma. Podemos ver que los patrones de las verticales se alinean a las columnas y aparte nuestros tensores hacen este diálogo arquitectónico con el trabajo en herrería existente de los vanos. Y bueno, estas son las impresiones y las sensaciones que queremos generar abajo. Un juego de luces y sombras, y así es como se vería en fachada. Bueno, a nosotros nos parece muy interesante, sin embargo quisiéramos saber si el reglamento del centro histórico sí lo permite como tal. Sí, bueno, esta decisión se toma mediante un consejo, ahorita está a cargo Machinena, y bueno, esa se toma a votación. Realmente tú llegas con la propuesta nueva y si realmente ven que cumple, realmente se hace. Este proyecto obviamente es como único en su tipo, pero bajo un sustento, bajo este argumento, bajo estas proporciones, estas medidas y sobre todo este diálogo, sí puede ser factible. Buenas tardes, vamos a presentar nuestra arquitectura paramétrica en la remodelación del Parque Manuela Bastida y Peña. Para ubicarnos un poco, estamos en Santa María del Río Cabecera. Teníamos como premisa combinar el esparcimiento y mejoramiento del mobiliario con una cubierta útil, lógica y estética dentro de las gradas. El proyecto intenta proteger a los usuarios espectadores de la incidencia solar, lluvia y vientos. Bueno, hablando del concepto espacial, bueno, este espacio se verá abrazado por una cubierta que simule el tejido del rebozo, que sería como nuestra analogía principal. En sí la definición se compuso de 7 etapas. La primera etapa, como se muestra en la imagen, trata de generar una fila de puntos en el eje X. Primeramente se construyó en el espacio por medio del comando construct point. No se agregaron valores de coordenadas para que todas por default dieran 0. Este punto se desplazó en el eje X y a partir de bloques series se multiplicó dicho punto por medio de 2 sliders. En la segunda etapa se trazó la forma lateral de nuestra cubierta con forma de 2 arcos o ondulaciones de acuerdo a nuestros bocetos. En la cuarta etapa, que es la que se ve en la imagen, se buscó copiar las curvas y desplazarlas conforme a la forma que se deseaba. Se hizo un desplazamiento de la curva positiva, que es la que está viendo hacia arriba, por medio del comando move en el eje Y, y a partir del bloque series se multiplicó dichas curvas. Y en la etapa 6, se le agregaron las dimensiones de la estructura paramétrica alto y ancho en las curvas verticales y horizontales. Se le brindó una altura con el comando extrude en el eje X y después se le dio la anchura por el mismo comando extrude. Yo les voy a explicar lo que serían los materiales que vamos a utilizar. Sería un perfil de PTR rolado, eso sería como se uniría toda la estructura. La cubierta sería de lámina de policarbonato, sería del sistema Danpalón. Somos el equipo número 7 y vamos a exponer primeramente un video que introduzca a nuestro tema. Es la Plaza Baquedano, que es conocida como la Plaza Italia. Está ubicada en la comuna de Providencia, en la ciudad chilena de Santiago. Y bueno, como concepto elegimos la palabra resignificación.
Vamos a enaltecer un espacio con la fuerza del ruido y el poder de los símbolos chilenos en su diseño. Con esto establecimos premisas, elementos generadores de ruido, espacio de libre expresión, creación de recorridos internos, elementos simbólicos como lo son el cóndor, los ojos y las palabras, uso de materiales propios del lugar, vista dirigida hacia la rotonda, que es el punto importante, y espacio de apropiación. En realidad nuestra cubierta se podría dividir en tres cosas importantes, que vendrían siendo los tubos de cobre, que son los que creemos que provoque ruido, la cubierta como tal, y los paneles que dividen el recorrido precisamente. Lo que hicimos en Grasshopper fue primero generar una superficie en Rhino que nos sirvió de referencia y dividirla en segmentos de 4x4. Esto lo hicimos en todos los paneles de la cubierta. Después, con el componente de Construct Rep, encontramos los vértices, que nos sirvió para hacer una list item y hacer las líneas diagonales para panelizar nuestra cubierta. Para los detalles constructivos, para los materiales elegimos principalmente lo que es el cobre y el mimbre, como ya habíamos mencionado. Chile es uno de los mayores productores de cobre en el mundo, al igual que el mimbre es muy usado en la arquitectura. Investigamos que no se puede unir el acero y el cobre, así que la única manera de ensamblar el acero y el cobre es mediante montantes de armazón tipo H. Quería recalcar algo que se nos pasó a decir, y es que contemplamos la intervención urbana por parte de las personas. Por eso es que, aparte de generar el recorrido con los paneles de mimbre, también la intención es que se apropien de ello y puedan expresarse ahí. Por eso es que creemos que es un lugar de libre expresión y que cobija este tipo de acciones artísticas. Nosotros decidimos realizar el proyecto en el Museo del Laberinto, dentro de las instalaciones. Nosotros en específico vamos a tomar la sala de entre redes y conexiones, ya que toma temas de índole como lo es la arquitectura paramétrica. En la hipótesis, se formó una estructura paramétrica a base de dodecaedros unidos desde las distintas caras de los volúmenes. Fuimos jugando un poco con el dodecaedro para llegar a una forma que retomara la esencia de la sala. Pasando a la parte de la definición en Grasshopper, primero dibujamos el módulo, que es el dodecaedro. Utilizamos ese primer módulo y a través de Construct Rep sacamos las caras, que era quizás lo más difícil de la definición, dado que esas caras nos iban a definir a través de dónde íbamos a pegar ese mismo módulo otra vez. Bueno, ese es el resultado. Como les comento, se modeló el primer módulo en Rhino, y a través de ese primer módulo y de los componentes en Grasshopper se pudo generar esta trama. En cuanto al piece, pues generamos los pentágonos con los que se genera el dodecaedro, y a través de esos pentágonos generamos después con un offset y con un offset el volumen esquelético. Para la sujeción, lo que se plantea es hacer estos modulitos en placa de 1/4 para anclarlos al muro, y una vez ya fabricada la trama, poder llegar y soldar directamente a esas placas ya predispuestas en el muro. Que me dé su opinión sobre la modalidad en línea. Nos vimos forzados a estar conectados y llevar la clase de una manera distinta. ¿Qué pros y qué contras encontraron sobre esta modalidad? Bueno, yo la verdad al principio pensé que iba a ser más complicado porque pues es una materia que por lo menos para mí era algo nuevo, un programa nuevo, y que sabía por comentarios de otros compañeros que era complicado, o sea que... Y ya después cuando vi que nos ibas a dar como los apoyos de que como tipo tutoriales y así, pues la verdad sí lo hizo como más fácil de entender. Bueno, yo creo que uno de los pros que podemos encontrar es que tenemos como que esa parte, como lo comentaba Michelle,
estar como repasando esta mediante tutoriales, ¿no? Que se puede estar revisando, a lo mejor te quedas atorado en una parte y lo chequeas de nuevo y de alguna u otra forma que estás hasta cierto punto cómodo en tu casa. Uno de los contras que yo veo, pues relativamente como nos tomó de sorpresa esta pandemia, no estamos como que muy preparados y tampoco, siempre hay como que estas pequeñas fallas, ¿no? Como las que hemos tenido, como fallas técnicas de interacción directa entre el profesor y el alumno. Muchas gracias por los comentarios. Sí nos tomó por sorpresa. Ya es un proceso al que la universidad ya estaba entrando. Ahora sí que finalmente esto nos obliga a acelerarlo. La arquitectura con herramientas de diseño paramétrico es muy complejo. Nos centramos meramente en la experimentación de la forma. Lo más esencial de este curso es que ustedes comprendan, que sepan entender paso a paso y que establezcan ustedes estrategias de modelado. La aplicación de estas herramientas pues va apenas empezando. Ya lo hemos platicado en clases, sobre todas las aplicaciones que no son solamente de la forma, sino estructurales, de evaluaciones de la forma, evaluación bioclimática, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente este es como un curso introductorio a lo que es el diseño paramétrico. Con esto cerramos el curso y seguimos en contacto y espero que nos veamos de nuevo por ahí en la facultad. Mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Igual. Gracias. Gracias. Gracias, profe.